Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Amén. Bien. Listo, entonces vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga en esta hora. Amén, a través de esta breve charla que tendremos, que espero que sea de bendición y pues sea podamos agregar conocimiento a nuestra vida a la hora de leer la Biblia y entenderla mejor. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te bendecimos en esta noche. Te doy gracias por una vez más permitirme poder hablar acerca de tu palabra, de tu reino. Quiero Gracias. presentarte en esta hora mi vida. Cada uno de los hermanos que estamos aquí conectados y los que se han de conectar, pedimos que tomes el control de nuestras vidas, que nos permita ser edificados a través del estudio de la palabra. Ayúdanos a vivir cada día más para ti, que el conocimiento nos ayude a acercarnos a ti y no a alejarnos, Señor. Te pedimos que tomes el control de esta reunión, que nos des un ambiente maravilloso, propicio para que tu nombre sea exaltado, Señor. Te pedimos que también te lleves todo lo que no pertenece a ti, que quites toda interrupción y que podamos también glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bueno, como les había comentado, vamos a tener una breve charla. Estaremos hablando acerca de la sabiduría y la literatura sapiensal. Esto habla acerca de los libros conocidos como también poéticos o libros sapiensales. Cuando hablamos de los libros sapiensales, hay varias formas de interpretación o varias escuelas. Por ejemplo, hay varias escuelas. Unos creen que los libros sapiensales son Proverbios, Salmos, Job, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones. Otros dicen que no, que Lamentaciones no. Otros le agregan el libro de sabiduría de Salomón y que ya son libros apócrifos. Otros quitan esos y dejan solamente Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Y en fin, así hay varias posturas. Y hoy quiero que estudiemos un poco acerca de la postura en la que se considera que los libros sapiensales son Job, Proverbios y Eclesiastés. En Israel existe la tradición y la literatura sapiensal. Esta inicia en el año 1000 antes de Cristo, esto es en el tiempo de David y el tiempo de Salomón, cuando en Israel comienza a quedar por escrito aquellos proverbios, aquellas palabras sabias, aquellos consejos. Anteriormente no estuvieron porque no, en la cultura de Israel aún no se daba. No quiere decir que la sabiduría que conocemos hoy día como los proverbios y demás solamente se hayan dado en el tiempo de David o Salomón. Anteriormente recuerden que cuando sale de Egipto para ser una nación, ya Egipto es una potencia mundial. Por lo menos 400 años antes, Egipto era potencia mundial. También tenemos los de Siria, que también antes eran potencia mundial. También tenemos Babilonia y todo eso. Y entre esas personas habían sabios, habían proverbios y habían demás conceptos en cuanto a esto. Pero vamos a hablar de la sabiduría en Israel, porque la Biblia que tenemos, y cuando hablamos de la sabiduría, tiene que ver con los libros escritos en Israel. Entonces consideramos que esos libros sapiensales son Job, Proverbios y Eclesiastés. Cuando hablamos de los tipos de literatura sapiensal, o nos referimos a que hay dos. Está la sabiduría popular y la sabiduría élite. La popular es la sabiduría del pueblo. Los proverbios, los refranes, que muchas veces uno ha escuchado por ahí, y la sabiduría élite eh, tenía que ver con los reyes, con los terratenientes, los levitas, los sacerdotes, era lo mejor de la sociedad. La sabiduría de ellos era diferente, así que sus proverbios y su forma de hablar y todo era siempre, había una diferencia entre ellos. El movimiento de sabiduría era, era un grupo de sabios en cualquier época que transmitía a otros la sabiduría que había coleccionado por medio de escritos y enseñanzas. Es decir, así como habían escuelas de filosofía donde iba la gente a filosofar y adquirir conocimientos y hablar sobre lo uno, sobre lo otro, pues también había lugares donde iban los sabios también a compartir su sabiduría y aprender de ella y demás. Hay varias formas
literarias de sabiduría sapiensal que encontramos en la Biblia. Y muchos de ellos son conocidos para nosotros. Por ejemplo, tenemos lo que es el proverbio. El proverbio es corto, es fácil de entender, de grabar. Lo ideal es que sea corto y fácil para grabarlo en la mente y que se asemeje a algo. Hay varias clases de proverbios. Está el proverbio popular, el proverbio de instrucción, de exhortación, numérico y el proverbio también de comparación. Eso, por lo menos esas partes las encontramos en el libro de proverbios. Cuando hablamos, por ejemplo, de proverbios, digamos, populares, encontramos algunos como las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no se derraman. Y este proverbio quiere decir o habla de los beneficios de llorar, ¿no? De desahogarse. Hay otro que es muy conocido y es agua que no has de beber, déjala correr. ¿Sí lo han escuchado ese proverbio? Y, y, y este proverbio se refiere a que hay asuntos en los que si usted sabe que no se debe meter, no se meta en esos líos, ¿sí? Porque va a terminar ahí enredado en cosas. Entonces, esos son los proverbios, digamos, populares. Pero también en los libros sapiensales encontramos lo que es la comparación. Y el objetivo es resaltar la naturaleza superior de ciertas conductas. Por ejemplo, hermana Omaira, búsquenos por favor Proverbios capítulo 26. Vamos a leer lo que es el verso 7 y el verso 11, ¿listo? De Proverbios capítulo 26. Y allí vamos a ver ese proverbio de comparación, donde se compara una cosa con otra. Obviamente hay muchos versos, pero solamente veremos este para tener claridad. Bien, pues, hermano. ¿26 qué? Capítulo 26, versos 7 y 11. 7 y 11. Las piernas del cojo, sí es así, las piernas del cojo penden, penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Entonces, mire la comparación que está haciendo. Y cuando habla del cojo, el cojo, por ejemplo, se refiere al paralítico, ¿no? Que está ahí, tiene sus piernas, pero son inútiles, o sea, no le sirven. Y luego habla del necio, ahí es una comparación y dice, así es el necio. Siga. Así es el necio, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. No, solamente es el 11 y, perdón, el 7 y 7 el 11. y el 11. A ver. Ajá. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Amén. Entonces ahí está, ahí vemos un proverbio comparativo que compara uno con otro, dándole superioridad a lo que es bueno. También encontramos en la literatura sapiensal lo que son los enigmas, ¿sí? Como una adivinanza. ¿Recuerdan en la adivinanza que le da, se me fue el nombre, Sansón, cuando va a los filisteos, entonces les dice que el primero él fue y mató un león, y luego volvió al tiempo y cuando lo encontró había miel en él, ¿no? Y dice que era dulce y feroz, no sé qué, y la adivinanza, eso fue una adivinanza que les entregó que tenía que ver con el león muerto, ¿no? Pero también encontramos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 30, hermano David, léanos este verso, Proverbios capítulo 30, verso 20, que allí también encontramos otra adivinanza, y, y el capítulo 23, verso 27 que son como adivinanzas. Entonces, lo que tiene que ver la sabiduría también tiene que ver con ello. ¿Qué dice, hermano David? Proverbios 30:20. Proverbios 30:20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Amén. Ahí, en pocas palabras, lo que está diciendo es qué es lo que ha hecho ella finalmente, ¿no? Como una adivinanza. El capítulo 23, verso 27, ¿qué dice?
23, 27. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Ujú. Entonces habla como quién es, ¿no? O qué es lo que hace. O sea, está ahí, está como claro, pero hay que analizarlo para poderlo entender. Entonces es como una adivinanza. También encontramos lo que es una fábula o una alegoría, que son historias del mundo animal o vegetal que presentan enseñanzas o que se usan para dar una enseñanza. Vamos a ir todos a Jueces capítulo 9, Jueces capítulo 9. Y allí nos cuenta un poquito la historia acerca del reinado de Abimelech, que estaban reinando los hijos de Jerobal, en pocas palabras, Gedeón, y eran 70. Y entonces uno del pueblo fue y dijo, bueno, ¿por qué está reinando él? Si es que ustedes saben que puedo reinar yo, que soy parte del pueblo, soy hermano de ustedes, tengo su sangre, tengo sus huesos. Y el pueblo dice, sí, nos parece bien. Entonces lo eligieron a él para que él gobernara y él fue y mató fue a matar a los 70 que estaban gobernando. Él le dice, no es mejor que gobierne uno en vez de 70. Y él fue a matar a los 70, pero uno de ellos, que era el hijo menor, se escapó, se escabulló. Y entonces le cuentan al hombre, se llama Jotán. El hombre se esconde. En el verso 6 dice, entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Entonces, si vieron todo lo que Abimelech hizo, eh, bueno, le dieron dinero por ahí de un santuario de Baal, sacaron dinero allá. Él dice que él fue y le pagó a vagos, gente que estaba en la calle vagos, para que lo siguieran y para que armaran como algarabía. Se levantaron todos contra los 70 que estaban liderando, los mataron, escapa uno, y entonces luego ocurre lo siguiente, verso 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Y aquí entonces empieza lo que se conoce como una fábula o alegoría. Y dice lo siguiente, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y le dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 14. Dijeron entonces todos los árboles, ¿a quién? A la zarza. Anda tú, reina sobre nosotros. Y aquí entra como la enseñanza de esta fábula. Y es, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y recuerden que la zarza es un chamizo que no, por ende no da sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Bueno, pues ¿qué hizo la gente? Literalmente hizo lo mismo. Viene Abimelech y le dice, yo soy su hermano, no sé qué, yo puedo gobernarlos ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿O quieren a esos 70? Dice, no, pues queremos que sea usted. Y él vino a gobernarlos y bueno, posteriormente viene sobre ellos muchos males, ¿no? Entonces habla acerca de esa fábula o alegoría que es comparar algo del mundo animal o vegetal para representar o dar una enseñanza. Pero también en esta forma de literatura sapiensal o de sabiduría encontramos lo que es el discurso sapiencial. Se trata de un llamado público de la sabiduría personificada. Por ejemplo, en el Proverbios capítulo número 1 y en el verso número 20, es como si la sabiduría tomara forma de persona y hablara. Entonces encontramos lo siguiente, Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones y allí comienza y sigue el discurso de la sabiduría, ¿no?
También tenemos lo que es el himno, estamos hablando de las formas literarias de sabiduría. También tenemos lo que es el himno o salmos y también tenemos lo que es el diálogo. Y el diálogo lo encontramos en Job. En Job encontramos el diálogo de Job, valga la redundancia, incluso está Dios con el diablo hablando también, hay una charla allí, y también están los amigos de Job, ¿no? Y por último está Dios hablando con Job. Entonces decíamos que estos libros sapienciales y la sabiduría se refiere, o en esta ocasión estaremos hablando de que se refiere a Job, Proverbios y Eclesiastés, que son libros sapienciales. Quiero dar una breve eh, como resumen de lo que es cada uno de estos libros. Voy a ser breve en esta parte. Por ejemplo, cuando hablamos del libro de Job, el libro de Job está escrito en prosa y poesía, siendo esta la última que predomina. En prosa tenemos básicamente lo que es del capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 13, lo que es la prosa. Y el capítulo 4, verso 7 perdón, capítulo 42, verso 7 al verso 17. El resto del libro es poético y abarca un soliloquio de Job. Ahora, ¿qué es un soliloquio para tener un poquito más de idea? Es una reflexión interior por medio de la cual alguien expresa en voz alta o estando a solas sus pensamientos, sentimientos y emociones. Job, en este caso, está expresando, en el capítulo 3 expresa el anhelo de morir. Luego vienen los 3 ciclos de diálogos de Job con sus amigos. Hay 3 momentos en que hay un diálogo entre ellos. Eso está desde el capítulo 4 al capítulo 27. Estos siguen con un elogio de la sabiduría, capítulo 28, y de un nuevo soliloquio de Job, que es de capítulo 29 al 31. Tenemos luego la intervención inesperada de un joven llamado Eliú, capítulo 32 al 37. Hay bastante contenido. Y él se anticipa al que luego viene a ser el discurso de Jehová, capítulo 38, verso 1 al capítulo 41, verso 34. Posteriormente, hallamos que Job está confesando su ignorancia, el verso 1 al 6 del capítulo 42, y finalmente tenemos un epílogo del capítulo 42, verso 7 al 17, que es la última parte del escrito donde se resume la enseñanza que recibe Job y las bendiciones y todo lo que recibió Job. Y yo quiero que miremos rápidamente en cuanto a esta parte, eh, una descripción de los amigos de Job. Y encontramos, por lo menos, son 4 los amigos de Job. Tenemos a Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú. Resulta que Elifaz, y a ver, vamos a encontrarnos con algunas personas que son como ellos. Tal vez alguno sea como ellos. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Quién era Elifaz o cómo era Elifaz? Elifaz parece ser el de más edad, o sea, el más anciano, más filosófico que los otros dos, más amable y considerado. Su enfoque es que una persona inocente jamás va a sufrir, por lo que concluye que Job es culpable de pecado. Motivó a Job a confesar públicamente su pecado, luego lo cual Dios lo liberará. O sea, él está diciendo, Job, a la gente buena no le pasa nada malo, es imposible. Lo está hablando un anciano. Entonces le dice, Job, usted está haciendo que usted es un pecador. Lo que tiene que hacer es arrepentirse para que Dios lo perdone. Elifaz está más interesado en la lógica de su posición que en ayudar a Job. Y a veces tenemos amigos y personas que nos rodean con esa actitud, que pueda que estemos pasando en un momento difícil y en vez de querer ayudarnos, simplemente están buscando una razón de por qué estamos así, pero no se sientan realmente a considerar cómo estamos viviendo ese momento, cómo nos estamos sintiendo. Pero también encontramos al otro amigo de Job, que es Bildad. Él se caracteriza como el teólogo tradicional. Está seguro de sus respuestas. No consideró la posibilidad de estar equivocado. Para él, la sabiduría del pasado es mejor que la del presente. Las experiencias presentes nunca van a cambiar su comprensión de las tradiciones del pasado. Cualquiera que estuviera en desacuerdo con la teología popular antigua
era un hereje, y para él Job lo era, porque mientras ellos decían que en su teología nada le pasa al bueno, y si algo le pasa a alguien es porque es malo, porque ha pecado, y Job decía lo contrario, ya que él decía que era justo, que era perfecto delante de Dios, él mismo decía, Dios me sea testigo de que lo que digo es verdad, nunca he usado mis ojos para codiciar una mujer, mucho menos una joven y demás. Entonces ellos no podían aceptar ese pensamiento que había en Job. Y a veces encontramos a nuestro alrededor personas con un pensamiento teológico tradicional, antiguo, que aunque vean cosas, tengan experiencias, no pueden salir de eso que están viviendo, no pueden entender, sino que simplemente lo único que vale es la experiencia de ellos y el conocimiento de ellos. Pero también tenemos a Sofar. Él acusa a Job de hablar como un necio. Sofá era un copista ultra ortodoxo, y esto hay muchísimo. Quiere decir que él no tenía nada original que decir, simplemente citaba lo dicho por uno y por otro. No tenía nada que decir y aún así lo decía en voz elevada. Es como cuando encontramos una persona que de repente dice, vamos, sigamos en la misma teoría que están usando con Job, y es, usted está así porque usted es un pecador. Y Job de repente dice, no, no, pero es que yo no he pecado. No, usted es un pecador. Pero usted, ¿por qué dice que yo soy un pecador? No, porque mis abuelos decían que si usted estaba así era porque era un pecador. Donde yo estudié decían esto. Mi padre decía esto. Mi familia hemos creído esto. ¿Sí me entiende? Pero ni siquiera se da el derecho a experimentar lo que está viviendo el escenario, sino simplemente aplica y aplica con dureza algo que ni siquiera él mismo lo ha experimentado. Pero también tenemos a otro hombre llamado Eliú. Eliú se esforzó a entender el argumento de Job. O sea, él trató como de entender qué es lo que está diciendo Job. Él no presumió que Job era culpable de pecado, pero sí había entendido mal a Dios. Entonces, este ya fue otro nivel, porque ya este no hablaba de que Job estaba mal, sino que en esta ocasión ya empezó a hablar, digamos, un poquito como en contra de ellos. No de una manera grotesca, pero muchas veces nuestras actitudes y nuestras palabras sí hablan un poco mal de lo que consideramos que viene a ser Dios. También hay otro libro que les decía que tenemos Job y tenemos Proverbios. Cuando hablamos de Proverbios, la palabra proverbio, que viene del hebreo al español en traducción, su significado es que es un dicho, una sentencia, un epigrama, un aforismo y una parábola. Eso lo encontramos allí en Proverbios. Este libro trata varios temas, todos muy importantes realmente, y entre ellos encontramos que habla de la vida, de las mujeres, el discernimiento, lo que es bueno y malo, habla también de la violencia, de la justicia, de las amistades, habla también de los vicios, y en el capítulo 9, versículo 1 y 2, habla de las 7 columnas de la sabiduría. ¿Por qué está diciendo esto? Resulta que anteriormente las casas en ese tiempo se construían y se le hacían 7 columnas. Entonces el concepto era que para que una casa estuviera firme y estable, debería tener 7 columnas. Bueno, entonces basándose en esta filosofía, se dice que la sabiduría tiene 7 columnas. Y las 7 columnas son, primero, el temor al Señor. Segundo, la instrucción. Eso está en el capítulo 12, verso 1. Estamos hablando de Proverbios. Tercero, la cordura. Capítulo 8, verso 12. Cuarto, la ciencia de los consejos. Capítulo 8, verso 12. Luego en el capítulo 8, verso 14, encontramos el buen juicio, la inteligencia y el poder. Estas vendrían a ser las 7 columnas de la sabiduría. Para que una persona llegue a ser sabia, necesita esto: temor del Señor, instrucción, cordura, ciencia de los consejos, buen juicio, inteligencia y poder. Por último, en cuanto a Proverbios, el libro presenta la posibilidad de alcanzar la sabiduría con el temor del Señor. Cuando hablamos del temor nos referimos al respeto. La Biblia dice que el principio
de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo vamos hasta ahí? Mano José, mano David, mano Mayra. Amén, amén, bien, bien. ¿Bien entendidos o bien enredados? Un poquito como que sí, es entrar como más a fondo al tema de la sabiduría, del tema de lo que quería decir. Por ejemplo, en este caso que menciona a los tres, uno como que lee y a veces no llega como a la profundidad de qué querían decir ellos con todo lo que hablaban. Está muy chévere, Ujú. muy bueno. Ok, listo. Mano David, ¿va a decir algo? No, que es muy interesante el tema de la sabiduría, pues mucha información así muy rápido, pero digamos que lo que uno alcance a captar sí es bastante importante. Que pues como decía el hermano, a veces de pronto uno lee, pero pues digamos que no se toma realmente el tiempo para entender a veces lo que está leyendo. Entonces pues la sabiduría pues nos va a permitir entender todo de una mejor manera. Sí, aquí estamos viendo a grosso modo lo que es la sabiduría, no estamos tanto como, digamos, haciendo un estudio profundo de lo que es la raíz, de dónde viene, por qué viene, cuántas veces existió, dónde aparece en la Biblia, porque será un estudio inmenso. Entonces estamos viendo de una manera somera lo que es la sabiduría y los libros considerados sabiduría en la Biblia, ¿no? Que en esta ocasión vemos esta posición que tiene que ver con esos tres libros, que son Job, Proverbios y Eclesiastés. Ahora vamos a ver por último lo que es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés puede significar, la palabra Eclesiastés puede significar uno que convoca, que congrega a una asamblea o uno que predice una asamblea. Generalmente Eclesiastés se traduce como el predicador. En varias ocasiones durante el libro vamos a encontrar la palabra predicador. El escritor, bueno, se dice que el escritor fue Salomón, varias veces se encuentra allí que Salomón hizo esto y Salomón habló de ello y demás. El escritor toma la sabiduría. Acá hay algo interesante porque cuando leemos Job, entendemos que hay algo profundo y es que a los buenos no les pasa nada. Los justos Dios los guarda y todo va bien. Y los malos tienen sus consecuencias y tienen su retribución, al igual que Proverbios tiende a dar como el tinte de que así son las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el predicador de Eclesiastés? Lo que hace el hombre es que toma la sabiduría de Israel, toma la sabiduría del mundo y las analiza. Hace un escrutinio y empieza a descalificar así parte de la sabiduría, tanto de un lado como del otro, y a la final considera que todo es vanidad. Entonces, toma la sabiduría que está en Job, la que está en Proverbios, la que está en otros libros, la que está, pues, digamos, en el mundo, toma su experiencia vivida y después de hacer un estudio profundo en medio de todo eso, surge el libro de Eclesiastés y llega a una sola conclusión y es que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces él contrasta esa sabiduría con la experiencia de la vida, que es diferente a muchos de los proverbios que han citado. Recuerde que los amigos de Job le dicen, usted está así por ser un pecador. Y Job dice, pero es que yo no he pecado. Siempre hemos entendido que estamos así por ser pecadores, pero es que en esta ocasión yo no he pecado. Así que ese proverbio no es tan del todo cierto. De hecho, hay un proverbio secular o popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que muchas veces lo hemos usado, ¿cierto? Bueno, ese proverbio no es del todo tan cierto, porque yo puedo andar con una persona y no porque ese sea un adúltero y yo de momento camine con esa persona o tengamos una amistad, no quiere decir que yo sea un adúltero. ¿Recuerdan cuando ven a Jesucristo y le dicen, ¿quién es este que anda y come con pecadores? Como que dicen, no, pues si anda y come con pecadores, seguramente es igual a ellos, porque esa es la filosofía que había en el momento. Entonces, el escritor Eclesiastés comienza a mirar y hace un contraste entre los proverbios, los dichos que hay, con lo que es la realidad de la vida y dice, no, aquí no hay coherencia, aquí hay algo que no está bien. Y surge el libro de Eclesiastés. La Biblia tiene argumentos persuasivos. Su intención es persuadir. Cuando usted lee proverbio, la intención es persuadirlo a usted.
Y para la interpretación un poquito más profunda del libro de Eclesiastés, se han, digamos, elegido varios puntos de vista para lograr entender este libro. Es como si este libro echara a tierra lo que es el libro de Proverbios y de Job. No es del todo decirlo así, pero sí hay muchas de las cosas que él le da como un giro muy importante. Entonces, en el libro de Job, perdón, de Eclesiastés, encontramos lo siguiente. Encontramos que el escritor se puede ver con los lentes de un pesimista. ¿Por qué? Porque cuando se lee el libro de Eclesiastés, se considera la obra dentro de la literatura pesimista que circulaba, no solo en Israel, sino en el tiempo secular del momento. El predicador o el escritor, o Eclesiastés, ¿qué significa el predicador? Es un filósofo pesimista, que no puede entablar un diálogo con un mundo que ya le viene impuesto. Es decir, no acepta lo que el mundo dice que es, lo que escucha y lo que habla la gente, no puede aceptar eso. El mundo es algo extraño, en el cual no se puede depositar la confianza. Él lo está viendo así. En pocas palabras dice, nada de lo que hay en la vida tiene sentido. Es imposible comprender la acción divina. O sea, él se queda mirando el obrar de Dios y dice, no, es que no puedo entender a Dios. De hecho, que no podemos entender sus maravillas. No podemos, nuestra mente no puede entender la mente de Dios. La mente de Dios es infinita y la nuestra es finita. Luego dice que solo la vejez y la muerte son realidades definitivas. Eso sí es real. Lo demás simplemente es vanidad. Un teólogo llamado Crenshaw resume las interpretaciones pesimistas en 5 tesis. Es decir, cuando mira Eclesiastés y lo ve bajo los lentes del pesimismo, determina esto y dice que encuentra en Eclesiastés que la muerte cancela todo. Es decir, usted se levanta cada día para conseguir alimento, para trabajar, para esforzarse, para tener una casa, para tener un vehículo, y a la final, después de haber trabajado tantos años, una pensión y todo lo que pudo haber hecho y se perdió de muchas cosas y demás por lograr hacer, a la final la muerte lo cancela todo. Luego habla de la sabiduría y dice que es insuficiente para adquirir el saber. Eh, un profesor decía lo siguiente, su profesor decía que en alguna ocasión le preguntaron a él si él era feliz, porque se supone que cuando estamos en Dios buscamos la felicidad, ¿no? Y le preguntaban que si él era feliz. Y él dice, no, y la verdad considerándolo, nunca voy a ser feliz. Y es extraño escuchar esto pues, de un teólogo, de un profesor y mucho más de un pastor, ¿no? Como que, ¿cómo así? Y entonces le preguntan, ¿y por qué usted nunca será feliz? Y él dice, porque la Biblia dice, respecto al conocimiento, que cada vez va a querer saber más, va a querer conocer más, pero esto va a causar fatiga, va a causar cansancio y va a quitar la felicidad. Él decía, por ejemplo, yo empecé a estudiar la Biblia, empecé a conocer más a Dios, me enteré de las injusticias, del pecado, de la maldad, y yo no puedo ser feliz sabiendo que hay injusticias, sabiendo que hay abusadores que están libres, sabiendo que hay asesinos que están libres. Yo no puedo ser feliz sabiendo que están matando, que están haciendo esto. Yo no puedo ser feliz con esto y con esto. O sea, cuando hay un conocimiento, entre más conocimiento, más infeliz soy. Así que el conocimiento realmente no nos va a dar la felicidad. Y eso es lo que está encontrando, por lo menos allí, el sabio en Eclesiastés. Está diciendo, profundicé en los conocimientos, todo lo que quise lo tuve y a la final me di cuenta que todo eso era vanidad. Pues nada de eso ha logrado llenarme. Entonces es como una persona pesimista, o viéndolo desde este término como pesimista, también muestra que es imposible conocer a Dios. Por más que te esfuerces, puedes llegar a los 80 años y puedes ser un super teólogo que estudiaste la Biblia durante 30, 40 años y al final te vas a sentar y vas a decir, creo que no conozco a Dios. Creo que todo este tiempo apenas he empezado a conocer a Dios. Es irónico cuando escuchamos personas que tal vez llevan un poquito y de repente ya se creen que son los super, digamos, intérpretes de la escritura que se las saben todas cuando realmente no es así. Otra forma en que el teólogo Crenshaw ve lo que es el pesimismo en Eclesiastés es que él dice que el mundo es deforme y que el placer se recomienda por sí mismo. Generalmente usted no tiene que buscar el placer, sino que donde quiera que usted va, está ofreciéndose, ¿no? Entonces como que todo es pesimismo.
Pero también el libro de Eclesiastés se ve con los lentes de una persona escéptica, o sea, que no cree en las cosas. Entonces, el predicador lo relativiza todo, o sea, todo es relativo. Nadie puede comprender todo cuanto sucede debajo del sol. Vamos a leer lo que es Eclesiastés capítulo 8 y el verso número 17. Mire lo que dice. 8:17 dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso la alcanzará, ¿no? Entonces, es como que, por ejemplo, también dice que no hay nada en la tierra nuevo, sino que todo simplemente es como un bucle, todo repite, repite, repite y repite. Todas las mañanas el sol va a salir por el oriente. ¿Oriente o occidente, amor? Por el oriente. Toda la mañana Jesús va a salir por el oriente y se va a ocultar al occidente. Y así mismo va a ser con la luna, día y noche, y todo se va a repetir. Unos vienen, otros van. Algunos dicen, no, mire que llegó la moda de no sé qué. No, no fue moda. Hace muchos años eso era lo que digamos, normalmente se usaba, ¿no? Así que simplemente no son modas. Entonces, todo parece como incongruente, transitorio, fútil, enigmático, misterioso, aunque el autor, en cuanto a su teoría de conocimiento, es un escéptico, o sea, respecto al conocimiento no quiere saber mucho, o sea, no cree todo lo que lee, ni lo que escucha, ni lo que estudia. Bueno, no por eso renuncia a su derecho de investigar, ¿no? Entonces, cuando uno conoce todas estas verdades, pareciera que uno dijera, no, pues para qué me voy a afanar por esto y por lo otro, si al fin y al cabo, pues todo va a ser igual, ¿no? Y aún así seguimos haciendo lo uno y lo otro otra vez y otra vez. Pero también encontramos otra forma de ver el libro de Eclesiastés a través de los ojos o de los lentes de un aristócrata. Un aristócrata es una persona, digamos, que de la alta alcurnia, que tenía mucho dinero, mucha comodidad, que era tipo de palacio, ¿no? Entonces, como que una persona que está en esa altura, de repente lo consideran y creen que el predicador fue un judío piadoso de la aristocracia que pasó por un tiempo de crisis. Haga de cuenta el hijo pródigo. Al parecer su padre era un hombre hacendado de mucho dinero, el hijo recibe su economía y luego es un hombre que va y despilfarra todo y posteriormente entra en un tiempo de crisis cuando lo pierde todo. Y determina el aristócrata lo siguiente, y es que hay dos cosas que son seguras. Primero, que la muerte le pone fin a todo, al dolor, a la felicidad, a la amargura, a la economía, a todo, al afán, al trabajo, a la ansiedad, a todo. Y lo otro es que el destino del ser humano está en las manos de Dios. Así que por más que el hombre se afane a buscar y adquirir lo uno y lo otro, a la final quien determina cuál es el destino nuestro viene a ser Dios. El predicador entonces es como uno que descubre que las riquezas y los placeres, en ello no está el sumo o el deleite o el clima del placer de la vida. No, para fin las riquezas y todo lo que el hombre pueda alcanzar y acumular nunca van a traer satisfacción al ser humano. Pero también se ve por los lentes de un filósofo del centro, es decir, ni de izquierda ni de derecha, sino del centro. Por ejemplo, en el capítulo número 7, el verso 16 al verso 18, estamos en Eclesiastés, el predicador recomienda el camino del centro. Capítulo número 7. Hermano David, por favor, léalo. Versículo 16 al verso 18. 7:16 al 18. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto
y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces mire que le está colocando los dos extremos, ¿no? No sea ni muy aquí, ni allá, etcétera, sino manténgase en un lado neutral. Entonces, no se puede basar solo en la teoría. Pocas palabras, le está diciendo, hey, no sea solamente teoría, también tienes que valorar la experiencia. ¿Recuerdan anteriormente cuando hablábamos de los amigos de Job, que solamente se basaban en la teoría? Y entonces le dicen, no, espere, cálmense, analicen las cosas y también miren la experiencia, lo que está pasando Job, y hagamos un estudio de lo que está ocurriendo, ¿no? Él no aboga por la neutralidad, sino por una posición moderada que está entre los dos extremos. Es decir, no seas ni de izquierda ni de derecha, no seas extremista ni para un lado ni para el otro, sino analiza las dos posiciones y mantén una posición moderada. ¿Listos? Pero en definitiva, él es un radical. Pues para él solamente el temor de Dios es el camino para una vida de éxito. Entonces, si se dan cuenta como un poquito lo que ocurre allí del filósofo, que ni de izquierda ni de centro, pero a la final simplemente nada, pues peguémonos a Dios. Lo único que puede mostrarnos el camino es el temor a Dios. Pero luego ya voy finalizando con esto y es que encontramos otra perspectiva en cuanto al libro de Eclesiastés y es que también se le conoce como el predicador de la alegría. Hay quienes lo interpretan como una invitación a hacer a la alegría y me gustaría que leyéramos varios versos. ¿Listo? Entonces, quiero pedir el favor a nuestro hermano José que nos regale la lectura del capítulo 2 verso 10 y el verso 24 y 25. El hermano David lea los capítulo 3, versos 12 y 13. Capítulo 3, verso 12 y 13 y verso 22. Hermano Maya, regálenos capítulo 5, versos 17 al 18. ¿Listos? Cuando lo tengan, entonces, porfa, me dicen. Y vamos a ver esta última consideración que da allí el escritor. Amén. Eclesiastés capítulo 2, verso 10, el 24 también y el 25. Dice el 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. El 24 y 25 dicen, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Entonces, mire que está en pocas palabras diciendo lo que importa en esta vida es disfrutar de lo poco que se nos presenta, de la alegría que nos presenta la vida, por el placer del comer, de viajar, de vivir, de disfrutar, etcétera. Capítulo 3, versos 12 y 13, ¿qué dice? Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que lo vea lo que ha de hacer después de él? Entonces, en pocas palabras, es como disfrute de la vida tal como le llegue. Si se te concedió tener hijos, pues bueno, disfruta de ello. Si se te concedió no tener hijos, disfruta de ello. Si tienes un buen trabajo, un buen sueldo, disfruta. Si no lo tienes, más bien tienes poco sueldo y un trabajo arduo, más que otro, etcétera, disfruta de ello. Tienes una de dos, te amargas la vida o disfrutas de la vida que Dios te entregó o te permite vivir. Y por último, le damos el capítulo 5, versos 17 al verso 18. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues,
el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Muy bien, entonces vemos que hay varias formas de cómo podemos ver el libro de Eclesiastés, ¿no? Entonces, es como una invitación a disfrutar de la paz y la alegría aún en medio del dolor y de la crisis de la existencia. Es decir, ¿la vida trae sufrimiento? Claro que sí. Los buenos sufren, por supuesto, los malos también. Todos nacemos, todos crecemos, todos de repente nos permitimos ciertos disfrutes, placeres, deleites, pero al final todos vamos a morir. Considerando eso, escoge. ¿Pasas una vida de sufrimiento, de dolor, amargándote, lamentándote, llorando por todo ello, o simplemente entiendes que esa es la vida, que hay que disfrutarla y que hay que vivir de ella? Y concluyo diciendo lo siguiente. Este libro debe considerarse como un todo. El escritor sagrado enseña que la vida y todo cuanto ella encierra se convierte en algo inútil si se vive lejos de Dios. El matrimonio y la fe, la religión, todo lo que sea lejos de Dios es inútil. Pero, por el contrario, la vida, con todos sus momentos difíciles, adquiere sentido cuando se vive bajo el temor a Dios. Por eso el consejo de Proverbios era, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y finaliza también allí en el Eclesiastés hablando acerca de la sabiduría. Amén. Un joven al parecer le hace la pregunta y le dice al predicador, hey, hablemoslo en términos actuales, puedo tomar, puedo fumar, puedo ser promiscuo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y entonces la respuesta del escritor, claro, si te parece hacerlo, hazlo, disfruta, vive allí, haz esto, haz lo uno y lo otro. Pero ten en cuenta una cosa, que sobre todo lo que hagas, Dios te va a demandar. Tendrás que darle cuenta a Dios. Así que amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Quiero invitarlos a vivir una vida en sabiduría, con el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temamos a Dios, disfrutemos de la familia, de la iglesia, de compartir cuando se nos delega una responsabilidad, un cargo, un servicio. Que todo lo que hagamos, dice Pablo a la iglesia en Colosas, háganlo como para el Señor y no para los hombres, y de Él recibirán recompensa. Muy bien, eso es todo por hoy. Un abrazo, pues, para todos. No sé si alguien quiere aportarnos algo, decirnos algo, o todo bien. Muy bien, pastor. Pues muy enriquecedora el tema de la sabiduría, el saber que de ahí se desprende muchísimas cosas porque, como lo decía usted hace un momento y comenzando la charla, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Arrancando desde ahí, temer a Dios, pues nos lleva a que esa sabiduría nos permita movernos de la manera que Dios quiere en nuestra vida. Y eso es muy bonito aplicarlo. Así es. Amén. Listo. Bueno, a todos un abrazo grande y Dios los bendiga. Que descansen. Feliz noche. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Que les bendiga. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos.